Entonces el poder que se liberó provenía del cristal de plata del pasado que posee Sailor Moon. Si es así, necesito que captures a la Neoreina Serenity y a Sailor Moon. De esa manera, no solo obtendremos el cristal de plata del futuro, sino también del pasado. Será pan comido para alguien como tú. Conseguiré el cristal de plata que nos hace falta. Le aseguro que esa será una misión muy sencilla para mí. Te equivocas. El castillo de la Neoreina Serenity jamás cederá ante una principiante. Además, que el conejo tenga una joya de vidrio no significa nada. Yo no creo que sea el auténtico cristal de plata. Me parece un poco sospechoso. ¿Crees que podamos confiar en ella, gran sabio? Te lo voy a demostrar cuando atrape a la Neoreina Serenity. ¡Arrebate los 2 cristales de plata! ¡Príncipe Diamante! ¡Imposible! ¡Ella es pequeña dama! ¡Todos ustedes se irán al infierno conmigo! Es nuestro fin. Todo se destruirá. ¡Detente! ¡Tiempo! ¡Detente! Cloud. Sí, Reina Serenity. Por último, el tercer tabú. Pase lo que pase, jamás detengas el tiempo. Cloud, tú y ese cetro de granate poseen un gran poder, con el que pueden alterar el flujo del tiempo. Sin importar las circunstancias en las que te encuentres, el tiempo nunca debe detenerse. Si llegaras a quebrantar ese tabú, ¡Hi ho! ¡Hi ho! ¡Hi ho! ¡Hi ho! ¡Hi ho! Ya es hora de cerrar. ¡Hi ho! ¡Hi ho! ¡Hi ho! ¡Hi ho! ¡Hi ho! Nos vamos a cenar. ¡Hi ho! ¡Hi ho! She's a fairy tale, yeah. Even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. ¿Y ese resplandor?
hacia su planeta, aunque eso signifique sacrificar sus vidas. ¿Es capaz de encarar a los enemigos como ellos lo hacen? ¡Con tus artimañas, gran sabio! ¡Diamante! ¿Qué intentas hacer al interponerte? ¡Esta pelea no te pertenece! ¡Yo soy el único que puede eliminarla! ¡Y me apoderaré del legendario cristal de plata! La belleza de la reina te ha encantilado. Pero ya es hora de que entiendas que no eres más que una simple marioneta. Yo mismo te di ese poder y puedo hacer que tu oscuridad consuma tu corazón. Eres un crédulo, príncipe diamante. Tu ingenuidad me sorprende. Con tu temible grandeza y tan poca fuerza, no eres rival para mí. ¡Reina! ¡Desaparece! Voy a contar lo que sé que es verdad y que esta misma noche sucederá. Los fantasmas y brujas a medianoche de sus 1000 maleficios hacen derroche. Los hay con cuernos y otros hay de más allá de los infiernos. Y los hay flacos. Y los hay viejos. Y algunos se han visto sin sus pellejos. Hoy, noche de difuntos, salen a espantar. A los que están vivos quieren embrujar. En la noche de difuntos no hay que andar, ni hay que salir a caminar. Fantasmas hay que nos dan horror, pero el sin cabeza, ese es el peor. El sin cabeza es más que feo. Cuando en su caballo va a buscar una cabeza que cortar, tiembla el mismo Lucifer, no le quiere hablar ni lo quiere ver. Al sin cabeza hay que temer. El demonio se santigua al verlo. Se santigua antes de correr. Perdió su cabeza y quiere hallar una que le quede regular. Una cabeza que degolló, se la probó, no le ajustó. Dijo que otra cortaría de cuello largo y le ajustaría. Le gusta cortar todas las que ve. Buscan cabeza y tienen fe de encontrar algún mortal a quien poder decapitar. Por las noches se le ve galopar tras las gentes que ha de degollar. Corta las cabezas por montón, ya lleno de muertos un panteón. A mí me consta lo que conté. Hoy hace un año me lo encontré y mi cabeza no la perdí.
porque así el puente veloz corrí. Hay que cruzar ese puente, sí. Pues un poder terminal. Hoy por la noche al regresar, crucen el puente sin tardar. Yo sé que hoy se aparece allí, por el panteón. ¡Cuidado! ¡Yo ahí lo vi! Por las noches se le ve galopar Tras las gentes que va a degollar, corta las cabezas por montón y lleno de muertos un panteón. Miserable princesa, ni siquiera sabes lo que significa el verdadero poder. ¡Leviosa! Tienes que creer en tu fuerza. ¡Concéntrate! Y pon todas tus emociones en ella. ¡Ataca a ese planeta con toda tu fuerza! ¡Ataquemos a Némesis con todo el poder del legendario cristal de plata! ¡Por el poder del alma de la princesa! ¡De la luna! ¿Quién iba a decir que librarían una batalla en el instante en que llegaron? Lamento que haya sido su primera impresión del futuro. ¿Cómo es que? ¿Por qué no se refleja? Así es. Este aspecto es intangible. Mi cuerpo físico se encuentra inconsciente en otra habitación. Solo piensen que es como si mi espíritu hubiera abandonado mi cuerpo. Tú debes ser... Yo soy... el Rey Endymion. ¿Ah? ¿El Rey Endymion? Por favor, no tienen de qué asombrarse. Así es. Soy tú en el futuro, Tuxedo Mask. ¿Ah? Muy bien, pequeña dama. ¿Por qué no te presentas formalmente? Damas y caballeros, es un gran placer saludarlos. Yo soy Usagi, la pequeña dama Serenity, hija de la Neo-Reina Serenity y del Rey Endymion. Soy la primera princesa del Milenio de Plata. Encantada de conocerlos. ¿Ah, sí? Lo hiciste muy bien. Presentarse con cortesía es esencial para comportarse como una dama, igual que la reina. ¿Pequeña dama? ¿Ah? El rey ha estado pendiente de tu conducta desde las sombras. Diana. Lamento mucho el comportamiento descortés de mi hija. Es que en el palacio acostumbran consentirla demasiado. ¿Dijo hija? Sailor Moon, Tuxedo Mask y Chibiusa es su hija en el futuro. ¿Dijo que Chibiusa es nuestra hija? ¿Pero Mochaki también mía?